Hola, muy buenas tardes. Placer estar con ustedes como cada vez que tengo la oportunidad de hacer una entrevista a un personaje relevante. Gracias a todos los invitados, gracias a todos los de la comunidad de Bormedia por estar esta tarde nuevamente en una entrevista de Tomando Café entre Tiburones. Hoy estamos a finales de agosto del 2020 y estamos terminando un mes dedicado a todo el tema de digitalización y estoy muy contento de que terminemos este mes, el mes de la digitalización, con un gran amigo mío, un gran empresario, un fabuloso emprendedor y sobre todo extraordinario padre de familia. Me consta que tiene unos hijos extraordinarios con su misma sangre emprendedora. Hoy nos va a acompañar Javier Vázquez Coria, que es el CEO y fundador de Sales Ready Marketing. Entonces, estamos recibiendo a Javier. Javier, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo y pues, por dedicarnos una charla, un café entre tiburones. Hay de tiburones a tiburones y tú eres de los tiburones blancos, de los grandes, de los de colmillo retorcido. De verdad, amigo, te agradezco mucho tu tiempo. No sé si soy yo, no te escucho. Creo que tienes que prender tu micrófono, Javi. Sí. Perfecto. Ahí está. Gracias a ti, es un privilegio estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. Un placer. Alguna vez les podremos platicar a todos los que nos escuchan nuestra tremenda historia de cómo nos conocimos gracias a tu hijo emprendedor. Y estoy súper agradecido por esa historia contigo y con tu hijo. Y contigo esta tarde, como sabes, le hemos dedicado acá en Bormedia, digamos, todo este mes, pues a un tema caliente, un tema en la pandemia, una de las grandes preguntas, una de las grandes opciones para cualquier empresa pyme es analizar seriamente la posibilidad o no de invertir tiempo, dinero y esfuerzo en los procesos digitales. Empiezo como cada vez que hago una entrevista con un personaje como tú. Platícanos brevemente a qué se dedica tu empresa, cuántos años tienes dedicado a este tema del marketing digital, Javi. Sí, Armando, cómo no, muchas gracias. Pues nosotros somos Sales Ready Marketing. Nosotros somos un grupo de dos empresas. La primera se dedica arrancó hace 17 años haciendo investigación de mercados y hoy somos pues la empresa número uno a nivel nacional en la medición del NPS o del Net Promoter Score, que es un indicador de lealtad de los clientes, y ahí medimos la lealtad de los clientes de empresas muy grandes que tienen grandes transaccionalidades, ¿no? Aerolíneas, hoteles, centros comerciales, retail, etcétera. Y de manera colateral, cuando empezamos esa empresa, a los 2, 3 años, pues contratábamos agencias digitales en aquel entonces, hace 15, 17 años, pues para que nos ayudaran a hacer nuestra línea de negocio digital.
y bueno, pues sufrimos mucho en ese entonces y bueno, pues me metí en unos diplomados, me metí a estudiar, me metí a certificarme y al final de cuentas, pues hace 14 años nace Sales Ready Marketing, en donde nos dedicamos a hacer todo el proceso de transformación digital para empresas B2B, ¿no? Y hoy, bueno, pues uno de nuestros clientes es mi empresa de investigación, en donde toda nuestra venta es digital. Nosotros no tocamos puertas desde hace años. No, 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 todos nos llegan ya. Y bueno, traemos ahí una cartera de clientes también muy interesante. Oye, Y Javi, con esa, sí, qué edad tienes hoy? hoy 48, O 48 sea, años. hace 17 años tenías 30. Así Te es. metiste justo cuando empezó apenas la ola, ¿no? Desde Apenas. ahí te metiste. Sí, y realmente no había nada, ¿no? Era de conectarte al internet y digo, ya sabes, ¿no? Cómo sonaba el módem. Sí. O sea, digo, era la época del ICQ y de cosas ahí muy atrás que hoy se la platico a mis hijos y no dan crédito que eso empezó así, ¿no? Pero sí, desde un inicio estuve ahí metido, muy metido. Oye, oye, Javi, tú con esa experiencia, pues eres empresario muy consolidado de hace muchos años, me consta, y con esta Gracias. experiencia, digamos, de mercadotecnia digital, más la experiencia de negocio, me parece que has logrado posicionarte gracias a eso, a esa combinación de ser dueño, ser director, ser empresario, saber de negocios y además mercadotecnia digital. Dime una cosa, en tus palabras, ¿qué es mercadotecnia digital y qué diferencia hay con esto que se llama transformación digital, Javi? Mira, yo te diría que la mercadotecnia digital es una parte que está dentro del proceso completo de la transformación digital. La transformación digital son todos los procesos digitales orientados a atraer, retener, convertir y fidelizar a tu cliente. Es decir, es un streaming en donde tienes que lograr estas cuatro variantes y no nada más como tal posicionarte o hacer comunidad o incluso nada más vender, sino al final pues lograr la recompra. Entonces son varias etapas que implican la transformación digital, pero esta incluso empieza desde antes porque no puedes o no debes tratar de hacer mercadotecnia tradicional y de ahí lanzarte a hacer mercadotecnia digital porque también son procesos bien distintos y es un error muy común de las empresas que intentan hacer mercadotecnia digital, tratar de hacerlo tradicional digital no funciona. Entonces Digamos, empieza desde atrás. ¿cuáles son las dos o tres principales diferencias entre la Uh-huh. mercadotecnia tradicional y la digital, Javi? Digo, los canales, los medios, los mensajes y normalmente la mercadotecnia tradicional es de posicionamiento, ¿no? Casi en su mayoría es de posicionamiento, mientras que la mercadotecnia digital puede tener varias vertientes, ¿no? Crear comunidad, crear ventas o generar ventas como tal, o simplemente posicionar. Y también cada una de estas vertientes tiene diferentes estrategias dentro de la mercadotecnia digital. La mercadotecnia digital es un abanico de muchos canales, de muchas tácticas, de una sola estrategia o de una sola vertical para lograr un resultado. Entonces, pues depende de la necesidad estrictamente del cliente, ¿no? Y bueno, de cómo le puedas aportar a realmente sumar a esa necesidad. Oye, me da la impresión, Javi, que en estos últimos, tal vez 18, 24 meses, viene siendo un polvo de mil cabezas toda la mercadotecnia digital, que con la pandemia se tomó una pastilla de vitamina y creció Sí, exponencialmente, ¿no? correcto. Ahora, desde mi punto de vista, y es pregunta para ti, sí me parece que ha creado una falsa expectativa en las pymes. Como que todos de repente dicen, ah, bueno, pues ahora sí voy a pasar de mi folleto a mercadotecnia digital o de mi página www a mercadotecnia digital. A ver, tráiganme a mi sobrino o tráiganme a un community manager de 5,000 pesos y venga, ¿no? ¿Estás de Y se, acuerdo? y se crea la posición del sobrinity manager, ¿no? Famosa que está en muchas las empresas. Mira, yo creo que tenemos que empezar a diferenciar los tipos de agencias que hay. Déjame proyectarte aquí, o bueno, a los que nos están Sí, escuchando, por favor. eh, ¿cuáles son estas diferencias? ¿Están viendo ahí mi pantalla? Sí, sí, sí la vemos. Digo, del lado izquierdo están las que atienden el B2C o Business to Consumer y las del lado derecho son B2B. Entonces, y ahí hay una subclasificación, las que proyectan o atraen, que son las de arriba, o las que generan ventas, que son las de abajo. Entonces, vamos por partes.
Las primeras agencias son las de imagen y estas son las que te hacen proyección. Este tipo de agencias es el 90% de los que hay en el mercado. Y estas agencias son normalmente las más pequeñas, ¿no? De las que más hay. Son las que atienden, por ejemplo, estéticas, spas o cosas, digo, pues más pequeñas o ya cadenas un poquito más grandes, no mucho, pero no tienen más allá experiencia de pues, su creatividad y manejar redes y hacerte una página vistosa, pero no genera más nada fuera de eso, ¿no? Ok. Y en la parte 3 están las de e-commerce. Hay agencias muy especializadas en e-commerce que también son B2C y que están enfocadas a que vendas, pero el e-commerce requiere muchísimas cosas y de veras necesitas una especialización muy relevante para lograr un e-commerce efectivo, ¿no? Y más, Ok. ¿por qué? Porque el e-commerce efectivo y ya más en temas masivos puede llegar a ser muy caro si no te lo manejan bien. Y en el número 2, que son las B2B de proyección y atracción, son las famosas de inbound marketing. Las de inbound marketing operan mucho el marketing automation y la generación de contenido y bueno, el atraer al cliente y nutrirlo de alguna manera y educarlo, ¿no? Y eventualmente, pues tener un prospecto interesante para vender. Pero hay un cuarto tipo y de estas habemos muy pocas en el país que hacen estas tres variantes, ¿no? Que es la investigación previa, determinación de la arquitectura comercial, la propuesta única de valor y varias cosas que ahorita les voy a platicar. Obviamente la generación del inbound marketing de contenidos y para convertirte en el referente y bueno, pues para hablarle a tu cliente. Y la tercera y más importante es la implementación de un CRM. ¿Por qué? No hay nada más caro que un lead que te llegue o un prospecto que te llegue y no lo atiendan, o que tú como dueño del proceso comercial o dueño de la empresa, pues no sepas ni cuántos llegaron, ni quiénes los atendieron, o peor aún que el vendedor se lleve su cartera de clientes y te quedaste en la lona, ¿no? Entonces, esta es la parte que logra llevar a la verdadera venta y a la recompra, ¿no? De los clientes. Entonces, Ok. muchos clientes se quedan en decir, bueno, simplemente mi marketing digital y aquí llevo en Excel todo. Híjole, no, ya no puede funcionar así. Ya necesitamos sistemas colaborativos que nos enseñen y nos O- faciliten vender. Oye, Sí, Armando. Javi, para gente que no sabemos de esto, Sí. ¿cómo identificar cuál de las cuatro necesita mi empresa o la empresa de alguien que nos está escuchando? ¿Cómo saber cuál es la que necesitamos? Mira, fundamentalmente la primera variación eres si es B2C o eres B2B. Y la Ujú. segunda es, si quisieras crear comunidad o proyección, contrata las de arriba. Ok. Si quieres crear venta, contrata las de abajo. Ah, ok. Entonces, Ahora, depende de la combinación. Sí. ¿cómo podemos nosotros identificar en una propuesta de colaboración de alguna agencia que esté en el cuadrante este 4? Porque yo alguna vez platicando contigo te decía que a mí personalmente me han llegado 3 o 4 propuestas que si les cambio el logo, prácticamente Son dicen lo iguales. mismo, ¿sí? ¿Cómo? O sea, dime, mira Armando, para que tú identifiques que es una propuesta tipo 4, tiene que traer estas o 2 o 3 cosas específicas. Mira, sí tiene que traer una descripción técnica como cualquier propuesta y una descripción económica, pero tiene que traer una parte fundamental que es cómo se va a comportar tu túnel de ventas en cada uno de estos proyectos, de estas etapas, ¿no? Atracción, retención, conversión y cierre. Y te tiene que dar métricas para cada uno y te tiene que decir, mira, tu túnel de ventas de entrada se va a comportar así. Al principio son muy anchos y al final son muy delgados. ¿Mm? Con el expertise ya de una agencia, el punto es que se cierre un poco la entrada Del embudo. del ¿Mm? túnel, del embudo, para que no tengas que gestionar tanto, pero al final, bueno, pues que se traduzca en un porcentaje de ventas también interesante, ¿no? Ok. Pero ¿cómo vas a identificar a la agencia que te pueda hacer el número 4? Te va a presentar un túnel de ventas con indicadores en cada una de estas partes y además te va a decir cómo va a llegar a ellas, ¿no? Ok. Ok. Obviamente, en esta primera propuesta, pues no lo sabe todo, porque pues sí consultas muchísimas métricas y sí te tardas 2, 3 días en armar una propuesta, pero Ujú. bueno, este es un tentativo con lo que hoy conoces. Lo que nos Ok. pasa habitualmente es que superamos por mucho los números, porque pues una vez que se optimizan las campañas, ya avanza el proceso, y etcétera, etcétera.
Ok. pero así lo debes de distinguir. Oye, dime una cosa. En tu opinión, todo este tema de entrar una pyme en serio a un proceso de estos, ¿es un tema operativo? ¿Te ponemos ahí a un coordinador, a un asistente? ¿O a quién requieres que esté metido por parte de la pyme en un proceso de estos, Javi? Mira, te lo voy a platicar porque aquí lo tengo. ¿Ok? Estas son los perfiles o ¿Mm? los puestos que existen en una agencia de estas que te platico del nivel 4, ¿no? ¿Ok? Tienes un líder de proyecto, un líder comercial, un diseñador frontend, backend de web, un gestor de campañas, un analista de información, un content, diseñador gráfico especialista en el CRM, ¿no? En el caso de nosotros, ¿Mm? un especialista en automation, un especialista en SEO, un copy. Digo, y cada uno de estos perfiles, ¿Mm? número uno, pues cuesta un rato desarrollarlos. ¿Ok? Número dos, además de desarrollarlos, requieren experiencia en varias industrias y en varias vertientes que estén atendiendo. ¿Mm? Y del lado del cliente, normalmente ¿Mm? necesitas un líder de proyecto del lado del cliente que sea el interlocutor de aquel lado, ¿no? Porque necesitamos requerirle muchísima información y muchísima participación. Entonces, ¿Mm? cuando me preguntan a mí, oye, ¿contrato agencia o lo hago in-house? Yo les decía, mira, si lo haces in-house, pues al menos necesitas 4 de estos perfiles, ¿no? ¿Mm? Y depende, pues, cuánto tiempo le quieras invertir y ¿Mm? cuánto dinero. Este modelo es bien interesante para nosotros, las agencias, porque tenemos esta serie de especialistas que atiende, uno de ellos atiende 7, 8 cuentas, ¿no? ¿Ok? Entonces es un modelo interesante porque ya tienen experiencia de varios sectores, ya tienen experiencia y especialización en lo suyo, y cuando los integras, bueno, a mí cada vez que arrancamos un nuevo proyecto y lo empezamos a desarrollar, me sorprenden los chavos como, y digo los chavos porque yo soy el más viejo de la agencia, ¿no? Pero me sorprenden porque, bueno, cada vez aportan cosas más extraordinarias, ¿no? Oye, ¿qué Entonces, edad sí. promedio tienen estos chavos en el mercado, no solo en tu agencia? ¿Y en qué nivel de ingresos andan estos chavos en general? Pues mira, el más experimentado y que sí debe tener al menos unos 10 años ya caminando son el líder de proyecto y el líder comercial, ¿no? Porque Ujú, son mucha parte de los traductores, de los que definen asignaciones, llevan los cronogramas, etcétera, etcétera, e interactúan con el cliente. Entonces, por eso llevo una parte ahí. Normalmente acá en mi agencia yo llevo el liderazgo comercial y yo llevo toda la parte de arquitectura comercial, implementación del CRM, etcétera, etcétera. Pero tengo 2 líderes de proyectos que son las que normalmente atienden específicamente el desarrollo del proyecto. Y una de estas personas, pues digo, sí debe, sí o sí eh, más de 20, 23,000 pesos sí debe de estar ganando, más algunos bonos. Y las personas que son más tácticas o más operativas, pues ya empiezan a bajar a partir de ahí, ¿no? ok, Entonces, si tú sumas todo esto y lo cargas a tu fijo, más no, pues es aparte te mucho. esperas a ver cuándo le agarran la onda, ¿no? Porque tú como dueño de la empresa, pues Claro. tampoco estás viendo, digo, o no todos, ¿no? Yo veo que tú sí, por ejemplo, ¿no? Hay escasos directores que se meten de lleno a su mercadotecnia digital, Ujú, pero la verdad es que es uno de cada 10, ¿eh? Si acaso. ujú, ujú. Oye, dime una cosa, pudiéramos medio dibujar el paso uno, 2, 3, 4, 5 de hacer un proyecto de estos de comunicación digital. O sea, ¿Sí? ¿cómo se empieza? ¿Qué sigue? ¿En dónde termina? Es algo que no tenemos muy claro los dueños, ¿sabes, pymes? Mira, fíjate que lo que nos pasa, yo creo que a todos, y si no a todos, a Ajá. la gran mayoría como dueños de empresa, es que nos metimos en una dinámica de hace mucho tiempo en Ujú, el que lanzaste un producto, un servicio y de repente te empezaron a pedir otros y de repente vendías cosas que ya ni son rentables o te metiste con clientes que esperabas que te iban a lograr grandes cosas y no son ni rentables tampoco. ujú. Entonces, va desde antes. El primer proceso es el conocimiento del cliente. Este es fundamental, Ok, fundamental. Y ok. va mucho más allá del buyer persona y el buyer journey. ¿Qué es el buyer persona? Es el perfil del cliente, ¿no?
Ok. director de empresa o que cubre cierto perfil, que tiene cierta edad. Bueno, pues de esos hay muchos, pero no quiere decir que te compren, ¿no? O el Ujú. Buyer's Journey, que es, ¿cuál es este proceso que tengo que hacer para irte dejando información desde que reconozcas que tienes un problema, que consideres que tienes que tener a alguien que te ayude y que decidas, ¿no? Entonces te tengo que ir dando información en cada uno de estos pasos pues, para poder engancharte. Pero aquí viene la parte medular. La parte 3 es descubrir los dolores de tu cliente para que compre tu producto o servicio, ¿no? Mm, Y te voy a hablar, por ejemplo, de los dolores de nuestros clientes ujú, para hacer ready marketing. Este ujú, es que no controlan a su equipo de ventas, que se le va el vendedor con la información, que llevan todo en un CRM, que no tienen control del proceso comercial, que no saben cuál vendedor es el bueno más que por la facturación, etcétera. Pero después viene el trigger. El trigger es el detonador que hace que te compren. ¿Cuál es ese detonador? Pues es justo ahorita, ¿no? Oye, se me desplomaron mis ventas, se me fueron mis vendedores, perdí toda la información. Entonces, cuando tú tienes un trigger y yo entiendo cuáles son tus dolores, entonces ujú, te comunico una solución y entonces ujú, te engancho, ¿no? ¿Y cómo te ujú, engancho? Con la PV, con la propuesta única de valor. Mi propuesta ujú. única de valor es la descripción de qué te soluciono en base a tus dolores y a tus triggers. Ok. Punto. ¿Quién se lo tiene que comunicar? Pues obviamente eh, tengo que lanzar mensajes a los buyer persona y traerlo a través de un buyer's journey, ¿no? Oye, Javi, Pero ¿quién hace toda esta chamba? ¿La agencia o el líder interno de proyecto de mercadotecnia? esa es una excelente pregunta. Es la agencia y esa es conmigo directamente. Ahí sí le entro yo de lleno. Es el director general de la otra empresa o la más alta dirección. Normalmente aquí Ujú, el punto es que si para el director general no es un proyecto estratégico, la verdad es que ni le entramos, ¿eh? mm, Porque va a ser un desgaste brutal y no le vamos a dar ni resultados. Entonces, abordas al director general, a la gerente, bueno, a la gente de mercadotecnia de la empresa del otro lado, a ciertas personas de tu equipo, sacas todo un conjunto de información y luego vas y hablas con sus clientes y ujú. validas esta información, porque acuérdate que a veces lo que nosotros vemos de nuestras empresas, el cliente está viendo Sí, otra cosa, ¿no? sí. Entonces salimos, lo validamos y entonces sí, declaramos el cierre de la arquitectura comercial. Pero este proceso, Oye, digo, ¿cuánto te lleva ese proceso inicial en tiempo? de Más o 4 a menos, 6 ¿no? semanas. Ah, es muy Depende, rápido. depende de Es la rápido. complejidad del producto y Entre de 1 y 2 la... meses lo tienes listo. Sí, pero digo, también el tercer factor de tiempo es la agenda del director general del otro lado, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, la verdad es que en este proceso es bien interesante. Fíjate que yo al principio me espantaba porque había mucho roce, ¿no? Porque yo me ponía del lado del cliente, y yo digo, de cara al cliente, ¿no? Hablándole al cliente. Y ellos se ponían del lado de la empresa y teníamos mucho roce. Y yo le digo, honestamente, al principio me espantaba en este proceso. Hoy sé que es ya súper natural. Y de la fricción viene el pulimiento, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, O dependemos sea, mucho de la agenda del juegas, director. Sí, juegas al abogado del diablo o al totalmente, líder sindical del cliente, ¿no? Y le dices, eso que estás totalmente, diciendo no es cierto, eso no es lo que quiero, totalmente, eso no es lo que me duele, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, totalmente. hablando de este proceso, Javi, ¿en qué nivel de presupuesto, en tu experiencia, hablando de una pyme, debe de estar presupuestado un proyecto de estos y por cuánto tiempo? Mira, déjame mostrarte esta gráfica. Ok. Este es normalmente cómo funciona el proceso de arranque en el marketing digital. Lo que ves en Ujú, amarillo es normalmente la inversión. Al principio ujú, es un tanto alta, ¿por qué? Porque tienes que construir muchas cosas y no hay realmente un resultado. ¿Por qué? Porque estás construyendo la arquitectura comercial, la página, los contenidos, las estrategias de los canales, etcétera, etcétera. Después lo lanzas y lo validas, ¿no? Y ves que esté funcionando. Digo, la validación es rápida, ¿no? Ya una vez que tienes todo lo anterior, ya nada más estás validando hipótesis y te estás ujú, haciendo ajustes. Y después ya viene un proceso de validación y maduración. Y si ves la ujú. línea verde de abajo, es cómo funcionan los prospectos. Es un crecimiento exponencial, no es lineal.
pero está evidentemente del lado de la validación y la maduración una vez que lo tengas listo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que no es un proceso corto, no es un proceso de 2 meses, es un proceso de al menos 6, 8, digo, dependiendo de la complejidad y el tamaño de la empresa, puede llevarse hasta un año, 14 meses, ¿no? Depende. Son trajes a Oye, la medida. y en términos generales, ni el más grande ni el más chico en términos de inversión, sino el más frecuente hablando de pymes. ¿De qué tamaño es la inversión? Y si es pareja o con el tiempo va creciendo. Eh, una vez que acaba el proyecto que nosotros implementamos, si no hay cambios estructurales en el mismo, es decir, si no lanzas un nuevo producto ni nada, después de que acabamos, el precio baja sustancialmente porque ya las campañas están optimizadas, ya nuestros servicios son de mantenimiento nada más, ya no de construcción, entonces baja, como ves en la línea amarilla, baja radicalmente, ¿no? Durante la duración del proyecto, pues depende cómo hagamos la combinación con el cliente, ¿no? Hay clientes que nos dicen, oye, pues sí, entrémosle duro al final y dejémoslo tranquilo, lo duro al principio y lo tranquilo al final, o divídemelo entre el número de meses y se acabó. ¿Pero en qué rango anda, Está Javi? bien. Dame una idea del Pues mira, rango. al menos, entre 50 y 60 mil pesos mensuales. Un proyecto de este Okay. tamaño. Okay. Ahora, Y también hay que estamos considerar una hablando. cosa. Y aquí súper importante, y aquí tienen que tener mucho cuidado cuando contraten a una agencia. Tiene que haber 3 cosas que les cobren por separado. La primera es los servicios de la agencia, ¿no? La segunda son las campañas o los clics. Y la tercera son las licencias de software, si es que tienen que comprarlas, ¿no? Okay. Nunca dejen que la agencia lo compre y que ustedes sean un usuario externo a la agencia. Porque en una de esas nos han tocado casos del terror que secuestran a los clientes con todos sus activos digitales y los ponen los ponen de cabeza, ¿no? Okay. Entonces, ¿de qué depende la variación? Bueno, pues del número de licencias que requieras, de qué tan profundas tengan que ser las campañas. En el caso de B2B, las campañas, la inversión en campañas suele no ser tan cara como en el B2C, que es masivo, ¿no? Allá sí Okay. está un poquito más complicado. Y también otra parte importante es que no dejes que te cobren, si te dicen, oye, te voy a hacer una campaña en AdWords y te cuesta 10,000 pesos mensuales, ¿no? Y eso ya incluye mi fee. O yo te cobro el 20% de lo que le metes a la campaña. Pues no, ¿por qué? Porque número uno, para ti no hay transparencia. Y número dos, pues nunca van a hacer que baje el costo de tus campañas. Claro. Entonces, lo tienes que hacer como un fee externo, ¿no? Y ya, Okay. al final del periodo, ya baja el precio sustancialmente. Ese es un gran tip el que nos das, ¿eh? No lo había escuchado. Oye, otra pregunta, que es muy común en la mente de nosotros los dueños de pymes. Digamos, de un 100% de nuestras ventas que hoy hacemos presenciales, Javi, ¿qué podemos aspirar de un proyecto de estos después de 9 meses? Sé que cada caso pues, es un proyecto, pero dame rangos. O sea, si yo me meto en Board Media a esto, o si se mete una empresa que hace ropa deportiva, o si se mete una empresa que hace edificios y los quiere vender digitalmente, el porcentaje de conversión digital en relación a mis ventas totales, ¿en qué porcentaje está? ¿En el 1, en el 30, en el 100? Mira, viendo la misma tabla que estamos viendo ahorita en pantalla, haz de cuenta que vete sobre la línea verde, ¿no? Ok. Entre más maduro esté tu modelo y entre más tiempo tenga ya validándose y ya esté funcionando, ese porcentaje va a subir, ¿no? No esperes, y esto es bien importante, el marketing, y les decía, ¿no? Porque también hay dueños que me dicen, bueno, sí te invierto, pero en 3 meses quiero Ya. vender el 50%. O sea, no, este proceso, pues sí tiene su nivel de complicación. Entonces, a lo largo del tiempo, yo tengo clientes que hoy venden al 100% digital. Y, por ejemplo, mi otra empresa, la que te digo, la que vende estudios, digo, así, jamás he levantado el teléfono para hacer una llamada en frío para ver a quién le vendo, ¿eh? Pero Jamás. déjame hacerte un ejemplo muy concreto. Tú conoces Board Sí, Media de pies a cabeza. sí, sí. Digamos, en un año, después de, no sé, 600,000 pesos de haber invertido con una agencia,
¿qué porcentaje podría esperar, por ejemplo, Bor Media o una firma de abogados o de auditores o de headhunters de sus ventas digitales? Dame un rango. Pues mira, después de un año, yo estimo que arriba de un 40% es viable. Sin embargo, después de 2 años, se puede duplicar, ¿no? Ok. Es decir, hay que dejarlo madurar también y pues también, acuérdate que posicionarte en la mente de un consumidor digital, bueno, se lo voy a poner de esta manera. Cuando tú vas a comprar algo muy especializado, te metiste a investigar en Internet. Y entonces es muy probable que en todo el camino de compra, el 70-75% del camino de compra, de acuerdo a Forrester, el cliente ni siquiera te ha contactado. Entonces, este tramo, pues depende mucho del cliente, ¿no? Y depende de su trigger, ¿no? De su detonador, y depende de sus dolores, y depende de una serie de cosas. Entonces, por eso hay que dejar que madure y que funcione, porque tú vas a ir nutriendo al cliente, le vas a dar información, te vas a convertir en el referente. Y entonces, cuando necesite comprar, pues tú eres la primera opción porque tú eres el referente. Ya. Por Bueno, eso pero lleva tiempo. el porcentaje es muy importante. Oye, a Sí. ver, regresándome un poco a tu primera gráfica, otra de las preguntas que nos hacemos mucho es, ¿qué no es lo mismo B2C que B2B en términos digitales? No, Porque esta no, es una gran duda, ¿no? no, no. Lo que es el mismo, vaya, el comprador final siempre va a ser una persona, Ok. ¿vale? Nada más que hay dos cosas bien diferentes. En el B2C, la persona que te va a comprar para sí mismo. Y aquí muchas de las compras pueden ser motivadas por la aspiración, por la conveniencia, por muchas cosas. Sí, es el consumidor final. Así es. Mientras que en el B2B, aunque le vas a vender a una persona, y más aún si está dentro de una empresa ya de buen tamaño, él lo que quiere es que le dé seguridad en lo que estás cobrando para que él lo pueda vender arriba y no se vaya a quedar sin su chamba y pueda asegurar y ponerse y colgarse la medallita y decir, oye, conseguí una empresa que de verdad sabe lo que está haciendo, ¿no? Entonces, los triggers, los dolores, la forma de comunicarte con ellos es diferente, aunque son Ok. personas, ¿no? Y son decisores, pero hay que hablarles de diferente manera. Oye, háblame un poco de esta parte en medio de lo que ustedes llaman el contenido, ¿no? Lo diseñan, le ponen una historia, lo producen. ¿Esa parte es vitalmente importante o es secundaria? No, es vital, pero por razones técnicas y razones comerciales. Te voy a decir, el contenido tiene que ser secuencial, dependiendo si estás en descubrimiento, consideración o decisión, ¿no? Y te tiene que interactuar contigo de diferentes maneras o por diferentes canales. Pero aparte, técnicamente, ese contenido pues tiene que tener un ranking SEO, ¿no? Tienes que, que validar qué es lo que está buscando la gente, ver cómo te pegan las métricas ahí en el Analytics y ver cómo te posiciona mejor y cómo haces que aparezca primero esta posición referente al problema que tú tienes en la posición o en el nivel que tú quieras contactarte con él, ¿no? Entonces, no es hacer contenido por hacer contenido. Y lleva una metodología atrás súper interesante. El tema es Ok. que pues, requiere tiempo, ¿no? Y entonces ya lo creaste y ahora lánzalo y valídalo y ajustalo y bueno, es, es, Oye, es un proceso. Javi, cualquier pyme podría iniciar un proyecto de estos. Es decir, a ver, te voy a poner ejemplos, digamos que yo creo que podrían ser difíciles. Por ejemplo, una empresa que lo que pone a sus clientes son policías, guardias de seguridad, o una empresa que es una fábrica, una industria de impresión, hace folletos, revistas, o un tercer ejemplo es una fábrica que hace un laboratorio de medicamentos, que sus medicamentos van específicamente a farmacias. Digamos, ahí te doy tres casos. Cualquiera puede hacer un proceso digital o hay una limitación de decir, no, mira, estas empresas no deberían de hacerlo. Mira, la única limitación, o sea, todos pueden, pero la única limitación real es que el ROA o el retorno sobre bueno, el return over advertising, es decir, que el costo de lo que vayan a invertir en publicidad o en el proyecto no puedas llegar con él con lo que estás vendiendo o no puedas recuperarlo.
Te voy a dar un ejemplo. Empresas que venden productos a mercados muy, muy, muy específicos y de nicho y que venden productos muy baratos, ¿no? Entonces traes un proyecto de 600,000 pesos anuales y ellos, pues, toda su venta del año es esa, ¿no? Entonces, si encuentras esta equidad en la que va a haber un retorno sobre la inversión, es viable hacerlo. El punto es que encuentres a la agencia que esté enfocada a lo que tú necesitas y que esté especializada en eso para que pues, realmente te ayude. Y miren, algo que aprendí en Board Media y que me encantó fue decir, cuando me dijeron, mantente fiel a tu modelo de negocio, ¿no? No vendas todo lo que te llegue. ¿Por qué? Porque, digo, te diluyes y te divides, ¿no? Entonces, es bien importante. Y mira, hay agencias muy buenas que hacen todas estas 4 vertientes, ¿eh? Sí las hay. Normalmente son empresas ya con mucho personal que tienen que tener mucha especialización y todo, pero aún así hay una de estas vertientes sobre la cual se especializan, ¿no? O los proyectos que prefieren operar son de cierto tipo. Entonces asegúrate que sea la agencia ideal para ti, ¿no? En este Oye, a sentido. ver, ahora que decías, voy a poner un cuarto ejemplo. Imagínate una empresa pequeña en crecimiento que hace proyectos de domótica. Domótica es esto de automatizar los ambientes de una oficina o de una casa, ¿no? Así es. Ya sabes, persianas, todo con un software y una tableta. Por ejemplo, una empresa que venda, no sé, voy a inventar 10 millones de pesos y que a lo mejor tenga una utilidad de 2 millones de pesos en un año. Tú dices, oye, si inviertes 600,000 pesos y su utilidad es de 2 millones de pesos, pues ya te robaste ahí más del 25% de la utilidad. Correcto. En estos casos de empresas chicas, tú de todas maneras dirías, oye, sí, inviértele. Y con todo, mira, particularmente ese ejemplo, es que, insisto, todo está en lo que vendas, ¿no? Normalmente ese tipo de proyectos se los vas a comprar a alguien que te recomendó esa empresa o Sí, alguien que verdaderamente tiene una reputación digital muy alta y casos de sí, éxito y cosas que hagan que confíes meter a alguien en tu casa para que te haga este tipo de proyectos, ¿no? sí. Entonces, ahí la respuesta en ese caso particular es muy sencilla. Yo te diría, hazlo, porque el siguiente año tu utilidad se va a incrementar. ¿Por qué? Porque vas a tener más ventas derivadas. Digo, vaya, y aquí hay que ser muy claro. No quiere decir que todo lo vayas a vender de manera digital el segundo año, ¿no? Pero vas a tener un nuevo canal de venta. Oye, otra pregunta en relación a esto del resultado y el precio que me parece interesante lo que manejas. ¿No? Digamos, tenemos algunos la falsa expectativa de que hacer todo este proceso para obtener clientes a través digital es mucho más barato y económico que hacerlo de forma presencial. Es decir, por ejemplo, esta empresa de domótica que estoy inventando, me imagino que tiene 2 o 3 vendedores, que va con arquitectos, que va con hoteles, que va corporativos, qué sé yo, y a lo mejor a cada uno les paga, no sé, 20,000 pesos o ya con comisiones, ¿no? Trae un gasto de 60,000 pesos. Lo que tú estás diciendo es que sin quitar ese gasto de 60,000 pesos, viene otro gasto, digamos, de 50,000 pesos. No, esto no resulta necesariamente económico. El tema es hacerlo eficiente, pero no es que no gastemos, ¿verdad? No, mira, al principio, como toda inversión, pues requiere una amortización, ¿no? Al final se irá dando a lo largo del tiempo. Lo segundo es que yo te diría, a esos clientes, y me pasa con mis clientes, a Mm, estas personas que tienen un equipo comercial, a lo largo del tiempo lo reducen. ¿Por sí, qué? o Porque se lo da cambian, cuenta ¿no? O o se lo cambian, ¿no? cambian. Se van, se No, van. no, me han pasado procesos en que en el proceso de implementación del CRM se van todos los vendedores. Quiere decir que había algo muy turbio ahí adentro, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, al final se va a reducir tu número de vendedores y los que vas a tener son más eficientes, ¿no? Y además, la transformación digital es 24/7, ¿no? Y no hay nada como que te llegue un cliente interesado a que pues, tu vendedor vaya a ver si le interesa y le meta gasolina, desgaste, etcétera, etcétera, comida, ya, etcétera. Sí, un momento de gloria es cuando un sábado a las 10 de la noche en tu celular aparece un cuate diciéndote, oye, quiero entrar a Bormidia. Y Y no dices, sabes ¿de lo común dónde, que no? es. Es Sí, 24/7, ¿no?
Oye, otra pregunta, en una mueblería con puntos de venta o en una zapatería con puntos de venta, que normalmente estos, o en una empresa que vende productos de electrónica, ¿no? Audífonos, bocinas, qué sé yo, con puntos de venta, normalmente hay una tendencia más a irse al e-commerce, ¿no? A Ujú, ponerse en sitios ujú. como Mercado Libre, Amazon. Así es. Yo lo que he visto, y es pregunta para ti, es que contratan al especialista de Amazon, por ejemplo, al cuate que le entiende bien cómo conectarse con Amazon. Se tarda un rato y después de 3, 4 meses le preguntamos, oye, ¿y cuánto vendes? Pues ya voy en el 1.002% del total de mis ventas, ¿no? A Eh, ver, a este tipo de empresas, Javi, que sí, primera pregunta, ¿sí les recomienda subirse a estos sitios o hacer el propio o estar haciendo las dos cosas? Vuelvo al mismo punto y depende de su estrategia, pero sea en su e-commerce nativo en su página o sea a través de los marketplaces, le va a costar lana promoverse, ¿no? Porque ahora ya Ujú. que ya estás en la tienda, pues ya te tienes que promover por medios digitales, precisamente porque no es como abrir un punto de venta físico, ¿no? Pues pasa la gente y al menos te ve. De manera digital, No tienes es que así. promover tu tienda, ya sea que Sí, la no es tengas tú o así. la tengas en marketplaces. La recomendación es, pues por seguridad y tranquilidad del cliente, si vas empezando, métete un marketplace, el cliente le Ujú, da mucha tranquilidad, ¿no? En vez de meterse a zapaterías, lo que sea, que no las conozco y ujú, estar en México, yo estoy en León, ujú. pues no, ¿no? Entonces, Oye, en depende esos del cliente. casos la inversión es mayor, entonces hay una A inversión veces. de todo lo que nos has dicho, de 50, 60 mil pesos para atraer tráfico, digamos, y Así hay una es. inversión del enlace con los e-commerce. Sí, pero eso es inicial. Hay una configuración inicial para vincularte y para crear los carritos y las cuentas y todo. Y después es ya meterle dinero en las campañas, ¿no? En el Ujú, e-commerce la lana se te va a ir en las campañas, mientras que en el B2B o lo que hacemos nosotros, se te va en el desarrollo de estrategias, contenidos, automatización del marketing, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso te digo que requieren especializaciones realmente diferentes, ¿no? Y ujú. también, digo, de repente un cliente nos toca la puerta y nos dice, oye, yo quiero que me hagas esto. Le digo, mira, conozco otras agencias que lo pueden hacer y prefiero mandarte con ellos y quedar bien yo contigo que meterme yo a experimentar algo que honestamente no está mi foco ni siquiera ahí, ¿no? Ujú, Ahorita mi ujú. foco pues está en otro lado. Ok, Entonces, entiendo. pues, sí. Oye, Javi, antes de irnos a 2, 3 preguntas que ya me iban incluso a mi chat personal, digamos que 2 o 3 recomendaciones para directores pymes. Tú estás en Bormidia y sientes, además con todos tus clientes pymes, esta como inquietud burbujeante de que el director como que dice, oye, yo creo que sí me debo de meter, pero ya estoy vacunado, he escuchado historias de terror, tengo cuates que llevan un año invirtiendo y hablan muy mal del proceso. ¿Qué les recomendarías? Porque a mí me parece, salvo tu mejor opinión, que o le entramos, no nos queda otra. Mira, empresa que no se transforme digitalmente, que no es lo mismo hacer marketing digital que transformarse digitalmente. Empresa que Ujú, no se transforme digitalmente, yo creo que tiene sus días contados digo, no muy lejanos, ¿no? ujú. Suena algo dramático, pero pues hoy tal vez muchas empresas que han cerrado se hubieran salvado si se hubieran digitalizado desde antes, ¿no? Mira, aquí Ujú. tengo una tabla para decirles algunos errores clásicos al contratar. A La ver. primera es, pues que contratas una agencia que no necesitas, ¿no? De acuerdo al cuadro que les acabo de poner arriba. Y Ujú, encima, una agencia que no cuida tu propiedad digital, ¿no? Esto que te ujú, decía, bueno, me han llegado clientes que ni el dominio lo tienen ellos, ¿no? Lo tiene la agencia. Entonces, tienes que tener una agencia que te ayude en el proceso y en la especialización que tú estás teniendo como empresa y tenga la especialidad para ayudarte en eso, pero encima que cuide tu propiedad digital, ¿no? Y aquí es un tip para todos ustedes, no dejen de ninguna manera que la agencia tenga control de todo. Ustedes creen las cuentas maestras y le dan a la agencia un perfil para que administre y gestione,
pero no pierdan el control ahí porque de verdad puede ser un problema muy serio. Okay. El segundo es cuando no es un proyecto prioritario para la alta dirección, que les decía hace ratito, ¿no? O sea, si tú quieres de repente meterte a digitalizar y no quieres transformar hacia dentro de tu empresa para servir esa digitalización, no va a funcionar. De una vez te lo digo, si lo quieres hacer a medias o si vas a contratar al más barato, digo, de hecho a nosotros, digo, y te puedo asegurar que cualquiera que tiene una agencia, cuando llegan y te dicen, oye, pues es que contraté el más barato y me ofrece esto, dices, bueno, pues allá tú, ¿no? Al final lo que vas a perder es tiempo, número uno, y número dos, vas a creer que esto no funciona. Pero, pues la deficiencia estuvo en la decisión, ¿no? No en la funcionalidad. Okay. Y, bueno, también la parte muy importante es, tienes que involucrarte en el proyecto porque no es responsabilidad de la agencia exclusiva, es de los dos, ¿no? Y al principio te necesitamos mucho, ¿por qué? Porque nos tienes que dar, pues el especialista de tu negocio eres tú, ¿no? Yo no voy a llegar y digo, si yo fuera el especialista, pues igual ni me dedicaría a esto, ¿no? Me dedicaría, sería tu competidor y no tu socio estratégico. Entonces, sí tiene que haber un involucramiento, es muy intenso al principio y ya después se va. Lo que sí te puedo decir es que cuando hay un verdadero involucramiento, las cosas cambian dramáticamente. Dramáticamente porque pues es precisamente el director general el que hace que pues, esta maquinaria funcione. Ok. Sí, esto me ha quedado claro. Tiene que ir dirigido en las pymes por el director general. No lo puedes delegar. Digo, los temas de estrategia, cae ahí, no lo puedes delegar, ¿no? Oye, a ver, déjame un par de preguntas que tengo acá. Y esto ya lo habían comentado antes, pero te lo pregunto. Me dicen aquí en mi WhatsApp, pregúntale que por qué en vez de cobrar una iguala, no va contra resultados y comparte el riesgo con las empresas. De hecho, fíjate que en una sesión de Board Media, estaba yo en el consejo, me tocó presentar mi caso y me dijeron exactamente lo mismo. Y les dije, mira, la razón es muy sencilla, porque lograr la venta tal cual no es algo que depende enteramente de mí, depende de el seguimiento de tu vendedor, depende de que tu competencia no te tire el proyecto porque trae algo mejor, depende de que pues tú cumplas las condiciones comerciales del cliente, depende de cosas que no están en mi área de control. En mi área de control está hasta entregarte y decirte, mira, yo te pongo un prospecto aquí de esta calidad y tú síguele este proceso hasta que lo cierres, ¿no? O esta serie de pasos o automatizaciones hasta que lo cierres. Ahí sí podemos llegar, ¿no? Que normalmente la gran mayoría de las agencias que están involucradas en B2B, normalmente te entregan un prospecto y te dicen, mira, hoy te pasé 20 prospectos y pues, te pasé 20 prospectos y ya, ¿no? ¿No? Acá nosotros sí nos metemos mucho a la parte, yo particularmente soy el que me meto a la parte de la implementación del CRM, de la capacitación, de los procesos, del mapeo, de toda esta parte. Pero ahí está la respuesta, porque tú llegas hasta, digamos, la entrega de un prospecto calificado. El resto ya no. Y su gestión, ¿no? Digamos, la gestión de este prospecto. ¿qué pasaría, Javi, si una empresa, digamos esta de domótica, por ejemplo, te dijera, oye, no llegues hasta ahí, yo te cedo una persona especialista en cierre de venta. Aquí está, en tu equipo, te la doy in-house, ¿no? Contigo. Él es el que sabe hacer el cierre de venta. ¿Bajo una situación así, sí podrías ir por resultados? Sí, pero pues hay que compartir la inversión entonces, ¿no? Es decir, Claro. yo te pongo mi trabajo y pues tú pones, pues a lo mejor las campañas o a lo mejor algo de la inversión que hay que hacer ahí. Sí No, se ahí se puede. me ocurre que tal vez se transparenta todo el costo y dices, ok, vamos 50 y 50 y sobre cada venta vamos 50 y 50 de la utilidad o no sé, ¿no? ¿No? Sí. No te ha tocado ese caso. Depende del caso, mira, y es que hay negocios que es mucho más fácil lograr estos. A mí en lo particular me gusta mucho atender empresas que venden grandes proyectos, ¿no? O que tienen tickets Claro. muy altos. Porque ahí, 3, 4, 5 proyectos, bueno, nosotros quedamos ya pagadísimos, ¿no? Entonces. ¿Qué es un ticket de venta muy alto para ti, a lo que te refieres? ¿Qué es ese rango? Pues mira, tengo un cliente que vende loza prefabricada, ¿no?
y su venta mínima son 3,000 metros cuadrados. Entonces, son Pero proyectos de millones. en pesos, después de qué ticket promedio ya dices, oye, este sí me conviene. 500, 600, ya a partir 500 de mil ahí podemos pesos, ver. 500 Sí, mil pesos por transacción. sí, sí, Aunque sí, son sí, sí. menos transacciones que las que son de a 20 mil pesos, ¿no? Así Me es, imagino. así es. Ahí ya Oye, empieza a ser rentable el modelo, sí. otra pregunta, dice, en empresas B2B, el producto puede ser muy especializado y el universo de clientes puede ser muy pequeño. Es Este es correcto. mi caso. ¿Qué me recomiendas hacer? Este es un caso de una empresa que tal vez hace desarrollos de ingeniería electrónica, Ujú, ujú. y que los incrusta en cocinas, en refrigeradores, en estufas, en boilers, ¿no? Haz de cuenta, un timer tal vez se me ocurre para que tu boiler se prenda y se apague de acuerdo a tus usos y costumbres, ¿no? Sí, sí, Es sí. muy especializado y el mercado es muy chico. ¿Ahí cabría un proceso digital o es de los que tú dices que no? Habría que investigarlo y normalmente es la investigación que hacemos antes de siquiera lanzar una propuesta. Porque hay mercados que de verdad tienen búsquedas tan bajas, tan aisladas y tan especializadas que por más dinero que les metas a las campañas, y digo, Ujú, ya no hay quien le dé clic o no hay quien lo busque, o los perfiles del buyer persona son tan especializados que ujú. llegar a ellos es todo un tema, o no hay dónde asociarlos o juntarlos o hacer comunidad con ellos. Entonces ahí sí nosotros decimos, la verdad es que sería deshonesto decirte, sí te podemos ayudar cuando de entrada sabemos que no, ¿no? O sea, Entonces, pareciera tu respuesta que 50-50% a lo mejor en un caso tan hay que verlo. especializado, lo tienes que ver. No, es que no suena mal lo que me dices, yo creo que tiene cierta viabilidad, ¿no? Más bien es, yo con mucho gusto ahorita les dejo mis datos, platicamos, vemos qué venden, hacen una búsqueda, hacemos una búsqueda y les damos métricas de lo que nos lanzan las plataformas, ¿no? Y te digo, Porque mira, esto sucede aquí, 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 ¿no? a lo mejor esta empresa hoy le vende a Mave o a empresas que hacen refrigeradores y no sabe cómo voltearse a B2C y decirle a toda una población, oye, nosotros te podemos instalar en tu refrigerador o en tu calentador de agua o reemplazártelo por uno que trae, digamos, inteligencia ya, ¿no? Podría ser el caso. Oye, una pregunta Sí. más. ¿Cómo ves la transformación digital en las empresas de servicio del caso específico de seguridad? Seguridad de esta a la que me refería hace rato, como ejemplo, los que venden seguridad física, guardias, y han evolucionado hacia cámaras, identificadores de entrada y eso. A mí se me hace, es un mercado muy grande y al Ujú. final, insisto, si hallamos los detonadores, el detonador ahí es muy fácil, ¿no? Oye, me robaron mi instalación o sufrí algún tema de seguridad complicado, vincularte con ellos es relativamente fácil. El tema es cuánto valen estos proyectos, cuál es la rentabilidad del proyecto que está esperando, cuántos proyectos hay que hacer para que, bueno, lleguemos al ROA y veamos que esto te sea suficiente, ¿no? Te voy a decir que hay veces que nos sucede que el primer año no llegamos a la rentabilidad por estas empresas que tienen nichos muy especializados. Pero al segundo año, ya cuando todo esto está implementado y está jalando, bueno, es donde pues, ya podemos, Vuelas. o si lo visualizamos, hacer un ROA a 2 años o a 3 años, pues lo cubres perfectamente y ya vuela, ¿no? Oye, una última pregunta que también me está llegando aquí a mi celular de gente de Bor Media es, Sí, oye, sí. por favor, pregúntale cómo nos podemos asegurar de que si le damos nuestro proyecto no quede en manos, así dice, de un chalán. Este, Digo, me Fíjate que, imagino que como tú te metes, pero pues la verdad esto es un riesgo para las pymes, ¿no? mira, eh, nosotros no tomamos más de 15 proyectos al año. Tenemos 2 equipos conformados y hace rato te decía que el modelo óptimo de operación para nosotros es que cada equipo traiga 7, 8 cuentas, ¿no? Entonces, no tomamos más de 15 proyectos simultáneos. En el proyecto estoy involucrado yo en la parte comercial y y al final la operación y en el día a día
se da con el líder del proyecto, pero pues el líder del proyecto, digo, no está aquí ahorita, pero está sentado aquí atrás de mí, ¿no? Una de ellas, y la otra está sentada acá. Entonces, vaya, estoy muy empapado de esto. Y la verdad es que me Pero tú gusta los mucho, me presentas, apasiona. si un cliente viene y te dice, a ver, y respectivamente que tú te metas, ¿quién es el que va a estar día a día? Tú lo presentas. Sí, es una de mis líderes de proyecto, pero bueno, yo estoy aquí normalmente cada mes hacemos una junta de retroalimentación, ya en los procesos ya más adelante, hacemos una junta mensual de retroalimentación, yo participo en esa junta, yo estoy presente, vaya, yo no opero, ¿no? Yo no hago los clics, pero yo llevo en conjunto con ellas la estrategia para el cliente. Y la verdad es que eso ha resultado muy bueno y nos permite estar muy enfocados en los proyectos. Alguna vez me preguntaron, oye, ¿puedes escalar tus proyectos y todo? Pues sí podría, pero no me interesa. La verdad es que prefiero toparme en estos 15 proyectos. Me ha tomado muchos años formar estos dos equipos. Eh, Desarrollar otro ahorita no lo traemos en la mira. Por eso tomamos 15 proyectos nada más. Eso me parece muy, muy decente y honesto. Ya te mandaron una recomendación de Pau Morés. Javier siempre está al pendiente de cada proyecto, aunque te dé la confianza de operarlo. Saludos. Bueno, pues sí, hay Wow. gente que como yo te conocemos a fondo. Javi, para terminar, Gracias. dos cosas. Sí. Algunas recomendaciones puntuales que quisieras dar y después te pediría pues, que nos mostraras un slide o que nos dijeras dónde contactarte, por favor. Miren, la primera recomendación que les haría es, si le van a entrar como directores de empresa, éntrenle de lleno. Y ya que hayan escogido a la agencia que de acuerdo a estos parámetros que les mostré les puede ayudar, confíen en ellos y acompáñenlos también en el camino, porque les digo, no es un tema exclusivo de la agencia, es un tema en conjunto. Lo segundo es, requiere tiempo. Necesitas ser paciente para que verdaderamente funcione. Porque también una pregunta que les hago a los clientes ya que bueno, ya que les vamos a cotizar, le digo, bueno, ¿y qué pasa si de repente te llega un boom de prospectos? ¿Tienes la capacidad de atenderlos? Porque eso sucede con el marketing digital como no tienes una idea. De repente gente que ni te imaginas que existía en lugares de la República que ni conoces o de donde quieras, y de repente te llega una oleada de gente que no puedes ni atender, ¿no? Entonces, también hay que estar listo dentro de esta transformación que va siendo paulatina, pues para poder atender al mercado. Y número 3 les diría, no es un gasto. Y se los manifiesto en mi otra empresa y bueno, pues algunos, yo no puedo hablar por mis clientes como tal, se los tendrían que decir ellos y si quieren platicar con ellos, adelante, ¿no? Hay algunos incluso en Board Media que son nuestros clientes. Y pueden hablar con ellos libremente, ¿no? Y preguntarles. Pero al final, eh, cuando tú confías en esto y cuando ves cómo en el proceso empiezan a crecer y a crecer y a crecer los prospectos y empieza a haber una serie de beneficios colaterales, como por ejemplo pues que le digas al cliente libremente, pues métete a mi página y ve quiénes somos, ¿no? O que tu vendedor le diga, mira, te mando este artículo de blog que creo que te puede interesar y ya se mete a tu página. Tienes un activo digital ahí muy importante sobre el cual te puede respaldar para hacer otro tipo de ventas, ¿no? Entonces, confíen en esto y entrenle de lleno. Yo les diría Sean que esa es mi pacientes, ¿no? recomendación. Sean Y sean pacientes, pacientes. sean Que pacientes. no es una característica muy, No, muy, muy común en los directores no. de pymes. Aquí ya, digo, hay otra serie de recomendaciones, Alfredo Saab, que si ya no estás en Querétaro, Mari, pues que muy interesante y que te lo agradece, Carlos Gamiño, un saludo a mi amigo Javier, en fin, se ve que eres conocido, mano. Oye, compártenos tus datos, ¿no? Porque sí me gustaría Sí, que la gente que hoy nos escucha y como tú sabes, yo la pongo en una plataforma y la subo a YouTube y pues gente quiere saber cómo contactarte. Compártenos, por favor. sí, con gusto. Bueno, aquí hay algunos casos de éxito también, algunas empresas, una de esas es de Bornidia precisamente, ahí también pueden contactar con ellos. Pero aquí están mis datos. Tenemos un podcast bien interesante que les puede Se, ayudar. se quedó, se quedó congelada la pantalla, Javi, en la última lámina que nos hiciste. ¿Están A lo viendo ahí mis mejor, datos? no, a lo mejor quítala y vuélvela a poner.
Sí. Oye, por cierto, mientras haces eso, dónde vives tú? ¿Dónde resides? ¿Desde dónde operas? Mira, yo por tranquilidad vivo hace muchos años en Pachuca. Ok. Acá crié a mi familia. Toda mi vida Ujú. comercial y profesional está en la Ciudad de México. Ok. Mis especialistas, bueno, aquí no ven toda la oficina, pero toda la operación la llevamos desde acá. Ok. Y nuestros clientes, el 80% está en Ciudad de México. Eh, Tengo un solo cliente en Pachuca, pero la verdad es que deberías de mucho cariño, ¿no? Porque sigo llevando esa cuenta, pero mis clientes están en México, Guadalajara, Monterrey. Y al final, algo que nos enseñó esta pandemia y algo súper interesante, yo era bien renuente al home office y al no tener una estructura y un horario, yo nunca creí que pudiera cerrar contratos vía Zoom. Y bueno, hoy somos más productivos, vendemos vía Zoom. O sea, digo, ya donde esté, digo, y de Pachuca a Polanco hubo menos que quien vive en Santa Fe y tiene que bajar a Polanco en la mañana, ¿no? ¿Cuánto haces de Entonces, Pachuca a Polanco? Más o menos, en un una día hora, normal de una, trabajo. una hora y 20. Claro. Padrísimo. Estos son tus datos. Aquí es donde te pueden contactar directamente a ti, ¿verdad? Así es. Les decía, tenemos un podcast bien interesante, si lo buscan en la plataforma de Apple o en Spotify. Así, Sales Ready Marketing, ahí les va a aparecer. Ahí hay algunos artículos que les pueden ayudar mucho, hay algunas entrevistas. Y bueno, este es mi celular. Mándenme un WhatsApp. Yo estoy súper pendiente de mi teléfono. Mi esposa me regaña mucho por eso. Estoy súper pendiente de mi teléfono. Y ahí está mi correo también. Y visite nuestra página ahí en srm.mx. En la parte de recursos tenemos ebooks, tenemos el acceso a los podcasts, tenemos un blog. Y ahí pueden conocer un poco nuestro trabajo y de nuestros clientes, ¿no? Y estamos por Muchas, lanzar la versión 2 de la página. muchísimas gracias, Javi. Mi admiración Órdenes. profunda y mi respeto por toda tu trayectoria. Me Igualmente, consta que eres un gracias. profesional y que haces cosas a todo dar digitales. Gracias por tu tiempo. Te mando Gracias. un abrazo y gracias a todos los que Igualmente. se tomaron el tiempo esta tarde pues, para compartir el conocimiento de Javier. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, Javi. Mil gracias. Saludos a todos. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Bye.